Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No sé a qué hora estarán viendo este video. Soy Felipe Godoy, investigador en el Diario Constitucional, y la noticia destacada de esta semana es la siguiente. La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad interpuesto por un imputado que fue condenado a la pena de 5 años y un día de cárcel por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique por su presunta participación en un delito de cultivo no autorizado de plantas del género Cannabis sativa. Al acusado le fue encontrado dentro de su domicilio bastantes plantas y bastantes matas de marihuana que cultivaba para su consumo personal. Y no solamente él, sino que también se acreditó que le prestó semillas y algunas matitas de marihuana a uno de sus vecinos en la comunidad para que éste también pudiera cultivar la planta. Estos hechos fueron calificados por el Ministerio Público como el delito que sanciona el artículo octavo de la Ley 20.000, referido a la prohibición de cultivar plantas del género Cannabis sativa si no se cuenta con el debido permiso. El acusado, luego de ser condenado, interpuso un recurso de nulidad ante la Corte Suprema argumentando principalmente dos cosas. En primer lugar, indicó que se habían vulnerado sus garantías del debido proceso, ya que ni siquiera durante la investigación o el posterior juicio, el Ministerio Público fue capaz de aportar algún informe toxicológico que acreditara que las plantas que fueron encontradas tanto en su poder como en el de su vecino efectivamente fueran o contuvieran elementos tóxicos. En segundo lugar, el acusado indicó que se aplicó erradamente por el tribunal el artículo octavo de la Ley 20.000. En este sentido, el particular argumentó que él en ningún momento había puesto en peligro el bien jurídico que tutela este artículo, que protege este delito, el cual es la salud pública, ya que en ningún momento él fomentó el consumo masivo de marihuana en la población, ni tampoco él se benefició económicamente de haberle prestado las semillas o plantas al vecino para que cultivara su propia marihuana. ¿Y qué fue lo que argumentó en concreto en este punto el acusado? Aquí indicó que él simplemente cultivaba la marihuana y esta planta porque había sido diagnosticado con trastorno de déficit atencional en adultos y los medicamentos los cuales le fueron recomendados y se le emitió receta para que él pudiera tratarse contenían THC, un elemento que se encuentra naturalmente en la planta de marihuana. Entonces él elegía consumir esta planta en vez de consumir los remedios porque así paliaba los síntomas y se trataba efectivamente de la enfermedad a la cual fue diagnosticado. ¿Y esto justifica que le haya entregado entonces plantas de marihuana al vecino? En este punto, el acusado logró probar de que efectivamente él en ningún momento le vendió la marihuana al vecino, sino que simplemente él le prestó las semillas con la promesa de que una vez germinaran las plantas y se obtuviera la cosecha, el vecino le diera la mitad de esta cosecha de plantas o de flores de marihuana para poder él seguir consumiendo. Esto en ningún momento implicó un acuerdo económico y además el acusado logró acreditar de que el vecino eh, consumía esta planta porque le había sido diagnosticado meses antes una enfermedad de cáncer. Es en atención a estas consideraciones y argumentos que la Corte Suprema acoge finalmente el recurso de nulidad interpuesto por el acusado y lo absuelve. ¿Por qué? Principalmente, nuestro máximo tribunal consideró que aquí no existía un elemento que se denomina antijuridicidad material y que quiere decir de que al no haber puesto en peligro el bien jurídico denominado salud pública por parte de las acciones de este acusado, no existía el delito contemplado en el artículo octavo, porque en ningún momento este particular fomentó el consumo masivo de marihuana, tampoco se benefició económicamente de las plantas, ¿no es cierto?, y de las semillas que le prestó al vecino, y en ningún momento existía un ánimo de traficar en estas personas, ya que en todo momento el consumo iba a ser próximo en el tiempo debido a la enfermedad que ambas personas padecían. Finalmente, la Corte estima que al no existir este elemento de antijuricidad material, no podía ser condenado en atención al artículo octavo de la Ley 20.000. Por lo tanto, se absolvió al imputado, dejándolo en libertad, y se dio la orden de que se le devolvieran todas las plantas que habían sido decomisadas durante la investigación. ¿Y a ti? ¿Qué te parece esta noticia? ¿Hubieras fallado igual que la Corte Suprema? ¿O crees que en este caso la Corte dejó a alguien peligroso libre? ¿Crees que efectivamente se le devolvieron todas las plantas de marihuana al vecino? Si conoces algún caso similar o quieres expresarte libremente, por favor, déjanos tu opinión aquí en la caja de comentarios.
respetuosamente y nos vemos en nuestra próxima noticia destacada.